¿Qué tal? Buenas noches, sean ustedes bienvenidos a este espacio de conversación de nombre, punto de fuga con el gran maestro Pablo Iriart. ¿Cómo le va, mi querido maestro? Encantado y un honor estar con usted, profesor. Mire, hace muchos años, en la década de los 70, había un espíritu rojo que estaba como en crisis. Económicamente tenía problemas, socialmente estaba teniendo la economía no proporcionaba una gran vida, los ancianos ya estaban cayendo, ancianos que eran el resto de la época de Stalin, pues que traían la gran sombra encima. Y por ahí leí un escritor que decía, interesante, 2, 3 rusos por ahí con aliento alcohólico a vodka decidieron anular la Unión Soviética. ¿Sí? Estaba hablando yo creo que de Yeltsin, de todo este tipo de personajes. Lo único que sí es que hubo todo un trabajo para poder llegar a tumbar ese muro de Berlín, que era el gran símbolo de este sistema que estaba comiéndose toda la media Europa. Para poder llegar a eso, utilizaron una gran figura. Y esa gran figura la impulsaron en el cónclave los alemanes. Muere Juan Pablo I y los alemanes empiezan a empujar. Hay un ser humano de cuerpo frágil, pero de mente extraordinariamente lúcida, un hombre que pasó de la filosofía a la política en ese momento para poder lograr y provocar que llegara esa figura que necesitaba la Iglesia para ser parte de ese cambio, y ese señor se llamaba Ratzinger, un alemán de notable inteligencia. Joseph Ratzinger. Joseph Ratzinger, ellos empujan a Juan Pablo II. Y un hombre muy espiritual en los términos de su fe. Él juega este papel tan importante que usted dijo, porque a la muerte de Juan Pablo I, esta muerte tan extraña, por llamarla de alguna manera, porque él se enfrenta, Juan Pablo I, a la curia, a toda la curia romana, la curia vaticana, que es una nomenclatura que no deja pasar reformas, no dejaba pasar nada. Y bueno, se muere a los pocos días de asumir el papado. Como un mes, una semana, ¿no? Sí. Y viene el nuevo cónclave papal y la nomenclatura romana está dividida en dos candidatos, Siri y Benelli, dos cardenales. Y empieza a trabajar un hombre llamado Joseph Ratzinger con el cardenal König, un austriaco, para promover al cardenal de Cracovia, a Karol Wojtyła. Inesperadamente. Y sale el primer papa no italiano en varios siglos. Karol Wojtyła, Juan Pablo II. Él llega al papado gracias a la operación política que hacen los alemanes. De los alemanes, encabezados por Ratzinger, que la Iglesia alemana es la que aporta gran parte de los fondos del Vaticano. Hicieron valer la ruptura, la división que hubo en la curia vaticana entre Benelli y Siri, y ponen a Juan Pablo II. Y luego Juan Pablo II, en las postrimerías de su gran papado, pone a Ratzinger en el lugar adecuado. Lo hace, el prefecto de la Congregación de la Doctrina y de la Fe. Y lo pone, es el cardenal emérito, el mayor de los cardenales, por tanto, es el que tiene el mayor peso en el concilio eligiendo papa, cuando muere Juan Pablo II. Es decir, Juan Pablo le cumplió a Ratzinger, lo puso ahí para que fuera papa. No se entiende Juan Pablo II sin Ratzinger, y no se entiende el papado de Ratzinger sin el Papa Juan Pablo II. El gran conflicto que maneja Ratzinger en ese sentido a su llegada es el tiempo. O sea, el tiempo se le vino encima. El papado de Juan Pablo es un papado muy largo. Es un papado de gran aproximación política, de ideas muy fuertes, oliendo a la tradición de la Iglesia Católica. Y Ratzinger responde a esta Iglesia Católica que respeta mucho lo arcano, maestro.
Es un hombre de gran sensibilidad, pero es un hombre de gran fortaleza que le toca un momento muy duro de la iglesia, maestro. Le toca la crisis de los abusos, la crisis de la pedofilia, los abusos sexuales, la crisis de la modernidad que está pidiendo una visión distinta hacia los grupos diversos como los homosexuales, y le toca a él luchar porque él en esencia tenía un pensamiento conservador y progresista al mismo tiempo. Sí, y la iglesia es un barco enorme Maestros, que ha estado a flote, y 2000 muy a años flote, de historia. 2000 años, porque los cambios no se pueden dar bruscamente. Ratzinger sí buscó un cambio, profesor, y sí lo impulsó. Tenía para ello, para hacer frente a la curia vaticana, es decir, al clero romano, a los que manejan la iglesia, él tuvo un enfrentamiento desde que era el prefecto de la Congregación de la Doctrina y de la Fe con Ángelo Sodano. Ángelo Sodano era secretario de Estado con Juan Pablo II y era la encarnación de esta nomenclatura vaticana que no deja pasar nada. Y para luchar contra la pederastia, contra la corrupción, porque Ratzinger limpió gran parte del Banco Ambrosiano. El Banco Ambrosiano, el Banco Vaticano. Hubo suicidios de por medio, cortó cabezas, pero no pudo al final doblegar por completo a la curia vaticana. ¿Qué hace? Dice, yo no puedo, me ganaron ahora, yo no puedo, soy un hombre, como dice usted, un hombre frágil de salud, un hombre mayor, no puedo hacerlo todo en un papado. Muy bien, renuncio, pero yo manejo mi sucesión, y les deja a Bergoglio, les deja al Papa Francisco. Que tiene un sentido progresista, jesuítico, totalmente Claro, diferente. le puso la mesa, antes de la elección del Papa, cuando dice renuncio, hace reuniones con los cardenales en Roma. Y pueden hacer lo que no hacen en la Capilla Sixtina cuando votan, porque ahí es votar y callar, irse a comer, irse a dormir, votar hasta que sale. Y luego, pero hace antes una reunión, varias reuniones en Roma, todos los cardenales expresan los problemas de la iglesia y hay la oportunidad de placearse. Le puso en bandeja a Bergoglio el papado para continuar y volvió a anular a la curia vaticana. Les puso a un progresista en el tema social, no en el tema de la ortodoxia de la fe. No, en el proceso. Exacto. Sus ideas Ahí son está. jesuíticas por completo, y los jesuitas son otra forma no muy apreciada por el Vaticano en muchas ideas progresistas. En uno de los escritos de Ratzinger, maestro, Ratzinger se atreve a decir, el siglo XXI será un siglo XXI marcado por la crisis. El siglo XXI puede marcar y crear una religión católica que corre el peligro de convertirse en una religión para intelectuales con pocos fieles, porque hay otros campos de la espiritualidad que están progresando en los seres humanos, que están más preocupados por una felicidad que por encontrar el sentido del amor y de la paz. O sea, que eso eran las ideas específicas en las 3 encíclicas de Ratzinger. Sí, Ratzinger tenía una batalla ideológica y una batalla moral contra el relativismo. Siempre, todas sus homilías contra el relativismo, es decir, que todo se vale, que es relativo. No, él era un hombre dogmático, él fue el papa del no. El no a dejar el celibato, el no a que se ordenen las mujeres, las monjitas que puedan decir misa, el no a tantas cosas, al divorcio, a los preservativos. Fue un papa muy conservador en ese sentido. Lo cual lo hace dibujarlo como reaccionario. Sí. Era más bien un hombre muy conservador, pero no era un hombre reaccionario, porque sus ideas políticas no eran reaccionarias. Pero era un producto del siglo XX, profesor. Ratzinger es un hombre 100% del siglo XX, y lo mismo Bergoglio, a quien le auguro también un papado breve. Por cuestiones de salud. De salud. De salud y de edad. Para la iglesia, yo y creo por que también una cierta sensación de que políticamente no han tenido el tiempo para todo lo que hay que hacer, ¿no, maestro? No, una institución de 2000 años y preservarla, sobre todo cuando están anclados en dogmas que nadie cree. Yo estaba ahí en las elecciones de los 2 papas. A usted, yo sí quiero mencionarlo, a usted le tocaron el nombramiento de Juan Pablo II
y el nombramiento de Ratzinger. Dos momentos fundamentales en la cultura del siglo XX. Muy feliz de estar parado ahí en la plaza del Vaticano, en la explanada, donde esperas que salga humo blanco. Y cuando llegan, pero miles de fieles, gente joven y relativamente joven, personas que planifican su familia, personas que si es necesario se divorcian o si es necesario se vuelven a casar, es decir, practican todo lo que el antirrelativismo de Ratzinger y en parte de Bergoglio no sucede. Sin embargo, hay una conexión espiritual y eso tendrá que ir girando con el tiempo. Pero un barco grande se mueve despacio, profesor, lo entendió Ratzinger. Lo que no puede hacer es quedar separado y se los quitaron de las manos a la nomenclatura romana. Nada menos. Tiene una encíclica donde habla de el amor sobre todo. Y eso son ideas muy interesantes sobre el amor. Y dice él, la gente no se va a volver, no va a llegar a nuestra iglesia por el simple hecho de amar a Dios. Va a llegar a la iglesia por haber tenido un suceso que le provoque un amor por la existencia, porque ese suceso le cambió el rumbo y el destino por completo. Está hablando de la capacidad de accionar en la vida, de no detenerte, de no ser el mismo, de buscar no tener las ideas perfectamente sólidas, sino darles la posibilidad del cambio, porque él también cambia algunas cosas antes de endurecerse en esta posición papal. Y él era una expresión del cambio, de un cambio histórico en lo siguiente. La llegada de Ratzinger al Vaticano marca el fin de la estigmatización de Alemania por lo que hicieron en la Segunda Guerra Mundial. Ratzinger fue un soldado de las baterías antiaéreas de Hitler. Desertó, por supuesto, y era un niño, desertó. Pero el estigma alemán, el tenerlo siempre un poco de lado, termina con Ratzinger en la silla de San Pedro, en el trono de Pedro. Creo que se acaba el estigma alemán y vuelve ese país por sus fueros con toda la gloria, a ser quizá el más importante o de los más importantes de Europa, con otra faceta, Ratzinger. El más importante en Europa económicamente en este momento. Políticamente, los franceses quieren tomar ese lugar, maestro, que durante mucho tiempo tuvo la señora Merkel, que fue la pieza con la cual Europa se movió durante años. Y los ingleses, que se salieron de una forma bastante absurda de la Unión Europea, pero en fin, eso es tema para otras cosas. Eso será tema para ver lo que significan las consecuencias de las decisiones de una sociedad que siente que ser libre es tener la capacidad de poder pegarse hacia ellos mismos. Pero será otro comentario. Maestro, y solamente quiero cerrar. Fe es, al fin de cuentas, la apertura de una paz y una capacidad de escuchar a los otros, siempre teniendo en cuenta que el otro es más importante que nosotros. No es lo mismo la fe que la religión. ¿Qué representaba Ratzinger? El espíritu de una fe que buscaba un mundo completamente diferente. Maestro, un placer. Qué gusto, el gusto fue mío, profesor. Y nos veremos el próximo sábado en este espacio de conversación de nombre Punto de Fuga.